Gloria al Señor. Damos gracias al Señor, hermano, por esta oportunidad. Yo pienso que esta es una gran oportunidad para nosotros adorar y bendecir el nombre del Señor. Porque a nosotros nos ha tocado vivir los tiempos finales. ¿Y qué le digo con esto? Que estemos prestos, nuestros lomos erguidos, nuestros ojos espirituales abiertos, y aunque nosotros durmamos o estemos descansando físicamente, pero que en nuestro espíritu estemos en pleno contacto con el Señor. Si bien es cierto, el hombre está compuesto, aunque es un tema a debatir, por alma, cuerpo y espíritu, aunque en el concepto judío el espíritu y el alma están entrelazados uno con otro. Lo que quiero dejar con esto asentado es que, aunque nuestro cuerpo físico esté durmiendo, que nuestra mente, nuestro espíritu, esté despierto, adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Amén. Una de las razones por las que el apóstol Pablo dice que oremos sin cesar es precisamente esa, porque se sobreentiende que usted interiormente debe estar en contacto continuo con su Señor. En el momento que esa relación, esa comunicación se rompe, hermano, esa comunión se rompe, entonces entramos en una dinámica que no es muy agradable al Señor. Bien, hermanos, vamos a seguir con el tema que nos asigna, que es hablar sobre los dones espirituales, aunque no creo que nos hayamos desviado del tema, porque estamos tocando lo que es la parte, lo que es el templo, lo que es la morada, lo que es el tabernáculo de Dios. Y entendemos, hermanos, que aunque Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo en un cuerpo físico, Cristo tiene un cuerpo espiritual en la tierra. Y ese cuerpo espiritual está compuesto por cada uno de nosotros que compone la iglesia. Entonces ese cuerpo espiritual, en ese cuerpo espiritual que es la iglesia, Cristo mora. Ahora, como individuos independientes, también Cristo mora por medio de su espíritu en nosotros. Nosotros somos la iglesia de una forma individual y somos la iglesia de una forma colectiva. Cuando nos reunimos como congregación, como templo de Dios, a adorar y a bendecir el nombre del Señor. Yo quiero que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 6, en el verso 20. El apóstol Pablo, hablándole a los corintios, hermano, da esta gran enseñanza para que nosotros podamos tenerlo presente hasta el día de hoy, lo que nosotros representamos, lo que nosotros somos. Usted no es cualquier cosa. Usted es una persona sumamente importante. Tan importante, oiga, usted es tan importante, o somos tan importantes, que Dios se inclinó y miró hacia abajo y en la eternidad lo vio a usted. Y en esa eternidad Dios planificó el darle a usted la oportunidad de que usted pueda ser salvo. Quiere decir, hermano, que usted no es cualquier cosa. Aunque seamos despreciados por los hombres, aunque nosotros seamos considerados por los hombres como ridículos, aunque seamos considerados por los hombres como torpe, como ignorante, para Dios como creador, nosotros somos, como nos describe el apóstol Pedro, la niña de los ojos de Dios. Quiere decir, hermano, que es algo que usted, en el momento que usted se quite la niña de sus ojos, usted tiene un problema con la visión. Entonces, si la Biblia nos describe a nosotros así,
Y Pedro nos describe como pueblo santo, como real sacerdocio, como nación escogida. Aunque primeramente se le hayan dicho esta palabra a Israel, Pedro la aplica no solamente a la diáspora, también se lo aplica a la iglesia. Y como se lo aplica a la iglesia, nosotros somos un pueblo escogido, seleccionado, un pueblo que hemos venido a ser real sacerdocio, y eso de real sacerdocio quiere decir que tenemos la verdad de Dios para poder instruir y enseñar al hombre pecador qué es lo que Dios demanda de él. Tenemos la palabra de Dios, hermano, el arma más poderosa para destruir y derrumbar argumentos. Y dentro de ese real sacerdocio, entonces Dios nos da la capacidad, mediante sus dones, para que nosotros podamos ministrar su palabra. Ahora el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de los Corintios, le escribe en el verso 20 y dice: fuisteis comprado por precio, así que glorificad a Dios en vuestros cuerpos. ¿Por qué debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo? ¿Por qué debemos darle importancia a nuestro cuerpo? Hermano, porque usted es la vasija que está conteniendo al Dios omnipotente. Usted es la vasija en la cual Dios se ha posesionado de usted para hacerlo así un instrumento de salvación para otros. Es usted. Entonces eso quiere decir que usted no es cualquier cosa. Que usted no es una persona desechable. Que usted ha sido una persona escogida, seleccionada, apartada para Dios. Y como consecuencia, nosotros, hermanos, debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. En primer lugar, hermano, hemos sido comprados por precio. Hay un dicho popular que dice: a lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Usted no va a encontrar, hermano, a una persona que se tire 8 o 10 horas en el sol trabajando. Muy difícilmente usted encuentra a una persona que malgaste su dinero, que invierta mal su dinero, porque se lo ha ganado con sacrificio. Sin embargo, cuando usted ve a muchas personas, o puede ver a muchas personas que derrochan el dinero, una de dos: o tienen demasiado, que no le hace falta, o es un dinero que ha conseguido fácil. Lo que fácil se consigue, fácil se va. Fácil se derrocha, fácil se bota, fácil se pierde. Ahora aquí, hermano, el apóstol Pablo dice que usted y yo hemos sido comprados por precio. Y ese precio dice muchas cosas. ¿Cuánto vale la salvación? Ni reuniendo todo el dinero del mundo podemos comprar la salvación. ¿Cuánto puede sacrificar usted por alguien que usted ama o quiere? ¿Puede llegar al grado de sacrificar su propia vida? ¿De entregar su propia vida por un hijo que usted sabe que ha sido extremadamente malo, desobediente, rebelde, y que no ha tomado en cuenta nada de lo que usted le ha dicho? ¿Es capaz usted de querer, después de quererle enseñar y enseñarle todo lo bueno que se puede hacer, pero esta persona optar por hacer todo lo malo y todo lo contrario a lo que usted le dice? ¿Usted cree que sería capaz de entregar su vida por su hijo? Claro, algunas madres podrían decir: sí, yo soy capaz de entregar mi vida por mi hijo, porque el amor de madre se dice, hermano, que es lo más grande que hay. Pero también podemos decir que es un amor irracional muchas veces. Y como yo suelo decir, hermano, hay amores que matan.
El amor, hermano, no quita razonamiento. Ahora bien, Dios, sabiendo que usted ha sido extremadamente malo, la finalidad de cada uno de nosotros, de los que estamos sentados aquí, y la finalidad de cada hombre que está sin Cristo, hermano, es el infierno, es el horno de fuego, es el juicio eterno de Dios. Esa es la finalidad de todo hombre que no tiene a Cristo. Sin embargo, dentro de todos los perdidos, Dios le ha placido llamarlo a usted. Y más que llamarlo a usted, comprarlo por precio de su sangre. Si usted no entiende la inversión que Dios ha hecho por usted, menos va a entender lo que significa que debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Si no entiendo la primera parte del verso, mucho menos voy a entender la segunda parte del verso. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos. ¿Por qué debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo? Claro, ya hemos sido comprados. Ok, pero la cosa no se detiene aquí. Ya yo te compré. No te voy a dejar a tu voluntad. Te compré a precio de sangre y no te voy a dejar libre para que tú hagas lo que tú quieras. Ahora, para darte poder sobre el pecado y la maldad, yo te voy a tomar a ti como mi habitación. Y te voy a hacer a ti partícipe de mis verdades eternas sin estar en el cielo. El cristiano, hermano, el cristiano, la nueva criatura, debe experimentar el cielo, los beneficios del cielo, sin estar en el cielo. Usted dice, ¿y cómo es esto? Hermano, nosotros hemos luchado tanto tiempo por llevar el pecador hacia Dios. Hemos luchado todo el tiempo con esto, con llevar el pecador hacia Dios. Y el proceso bíblico no es ese. El proceso bíblico no es llevar el pecador a Dios, es llevarle a Dios al pecador. Porque cuando usted le lleva a Dios al pecador, el pecador puede ser transformado. ¿Y cuál es la diferencia, hermano, entre traer el pecador? Porque usted, hermano, si trata de traer el pecador a Cristo, si tratamos de traer el pecador a Cristo, vamos a intentar, hermano, por muchos medios y vamos a intentarlo por muchos recursos que no van a dar resultado. Pero si yo agarro a Dios, a mi Dios, al que me salvó, al que me redimió, al que me transformó, y glorifico a Dios con mi cuerpo, el pecador, hermano, va a entender que realmente Dios ha hecho una transformación en mí y va a desear lo que yo quiero o lo que yo tengo. El asunto no es llevar el pecador al cielo. El asunto es traer el cielo al pecador. No es llevarlo al cielo, hermano. Que el pecador entienda que nosotros somos beneficiarios de los bienes celestiales sin estar en el cielo. Todavía viviendo aquí en la tierra, nosotros somos beneficiarios de todos esos bienes. Entonces, traemos el cielo al pecador. Y esa fue la oración de Jesús en el Padre Nuestro. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, hermano. Si la voluntad de Dios, que está establecida en el cielo, se hace en la tierra, muchos de los problemas
o la gran parte de los problemas de la humanidad, hermano, serán erradicados simple y llanamente porque el pecado ya no se va a enseñorear más del hombre. Porque entonces el reino de Dios será establecido en los corazones de los hombres. No los hombres establecidos en el reino de Dios, sino el reino de Dios establecido en los corazones de los hombres. Aleluya. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo, hermano, hijo de Dios, siervo y sierva de Jesucristo, que han sometido a su cuerpo al pecado y que están sometiendo constantemente su cuerpo a la mentira, a la blasfemia, al engaño, a la burla. Les digo desde aquí, desde este púlpito, que están deshonrando el nombre de Dios. Y como consecuencia de deshonrar el nombre de Dios, hay personas que el corazón le puede ser endurecido. Para yo ser un cristiano como tú, que eres mentiroso, que está deshonrando a Dios, que no está glorificando a Dios con tu cuerpo, para ser un cristiano como tú, que eres un ladrón, eres un engañador, eres un burlador, yo prefiero no ser nada. Y si el cielo va a estar lleno de gente como tú, yo prefiero irme al infierno. Hay que tener, hermano, cuidado cómo hablamos, lo que decimos y lo que hacemos. Porque el corazón del oyente puede endurecerse. Aunque el autor de los Hebreos, hermano, cuando dice que hay una multitud de testigos, y tomando la palabra del apóstol Pedro, que nosotros somos o debemos ser cartas leídas. Oiga, hace mucho tiempo escuché en un documental de unas cartas que se escribieron en la Segunda Guerra Mundial. Y las cartas sobrevivieron. Era una carta de amor que dos personas se mandaban. Uno estaba en el frente tratando de liberar al mundo y la otra persona era enfermera. Y se escribían cartas de amor. Y esas cartas, hermanos, sobrevivieron a más de 40 años. Resulta que las cartas actualmente están en un museo. No están en el museo por las palabras. Aunque la palabra, hermano, nos dan a entender el sentimiento. Es la forma en que estas dos personas se amaron y se escribieron. Pese a que estaban separados por el tiempo, por la batalla, por las dificultades, no dejaron de un lado su amor, el uno por el otro. Ahora, hermanos, si esa carta la están leyendo y la están publicando inclusive en las redes sociales, porque yo la vi en un documental, y se han tomado en cuenta, yo creo que el inconverso que lo está leyendo a usted, que vive en su comunidad, que vive en su edificio, que comparte con usted en el supermercado, que comparte con usted en los hospitales, que comparte con usted donde quiera que usted haga vida social, si está leyendo todo lo contrario a lo que Cristo ha hecho en usted, usted está dando un mal sonido. Y el sonido que está dando no es un sonido que glorifica ni a la iglesia como cuerpo de Cristo, ni glorifica a Dios. Y usted le puede hacer piedra de tropiezo al que usted menos cree que puede ser salvo. Su palabra pueden estropear la bella semilla que Dios ha sembrado en el corazón de su vecino.
su actitud puede estropear ese surgir de la palabra de Dios en el corazón de alguien que lo conoce. Ahora el apóstol Pablo dice aquí, hermano, fuisteis comprados, ustedes son las moradas de Dios, son el tabernáculo de Dios, son el templo de Dios. Ahora, como consecuencia de todo esto, ustedes deben glorificar a Dios en su cuerpo y con su cuerpo. ¿No dice el apóstol Pablo, hermano, que el que se acuesta con una ramera viene a hacer lo mismo que ellos? ¿No dice el apóstol Pablo que cuando nosotros, o dice la Sagrada Escritura, que cuando nosotros fornicamos, nos convertimos en qué? En fornicario. Si adulteramos, nos convertimos en adúlteros. Si practicamos la mentira, nos convertimos en mentirosos. Eso es lo que dice la Biblia. Y usted me va a decir a mí cómo usted viviendo esta vida, usted glorifica a Dios. O me va a decir que Dios oye sus oraciones. Si me dice, hermano, que en tal situación Dios oye sus oraciones, entonces Dios es un mentiroso. Si me dice que en su condición de pecador Dios oye sus oraciones, entonces Dios es mentiroso porque Dios no oye al pecador. Dios oye al pecador arrepentido, no al pecador sin arrepentirse. Y no es de usted decir, ay Señor, perdóname que pequé, yo no lo voy a volver a hacer, y mañana vuelve y se revuelca como el cerdo o como el puerco en el mismo lodazal. O como el perro que cuando vomita su vómito vuelve y se lo come. Oye, hermano, usted está poniendo unos ejemplos que son desagradables. Así lo dice la palabra de Dios. Reclámele a Dios por esto, hermano. Si la Biblia lo dice, yo se lo voy a decir. Ahora bien, estas palabras, hermano, esta palabra, fuisteis comprado por precio, la palabra significa un pago que resulta en un cambio de propietario. Hermana Mercedes, ya usted no se pertenece a usted le pertenece a Cristo. Y usted tiene que hacer lo que Cristo le dice que haga. Hermano Sandy, usted no se pertenece a sí mismo, usted le pertenece a Cristo. Y si usted le pertenece a Cristo, usted tiene que vivir su vida con dignidad que glorifique el nombre de su propietario. Si no es así, entonces vamos a cuestionar realmente si somos o no, o si hemos sido comprados o no. Hay un cambio de propietario. Estas palabras apuntan a la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, donde pagó el precio por nuestra redención. ¿Usted sabe lo que significa redención? Redimir es levantar de una situación inlevantable. Eso es lo que significa. Es limpiar al que no se puede limpiar. Es posesionar al desposeído. Oh, pero yo redimí a ese hombre. Estaba abandonado, tirado en la basura. Y hoy es una persona nueva. Usted ayudó a ese hombre a reconstruir su vida, a rehacer su vida. Eso es lo que fue lo que hizo Cristo por usted. Cristo lo ayudó a usted y lo está ayudando como propietario a que su vida tenga un mejor sentido. La redención, hermano. Cristo pagó el precio por nuestra libertad del pecado. No se ensucie con el pecado. No haga amistad con el pecado. No se deje convencer por el pecado. El pecado no está afuera, hermano, el pecado está adentro. Romanos capítulo 7.
encuentro una ley en mí que no me deja hacer lo que yo quiero, sino lo que yo no quiero, dice Pablo. Ahora, usted ve un cambio de escenario entre el capítulo 7 y el capítulo 8. Porque en el capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso es a lo que conforme a su propósito son llamados. Oye, hermano, el capítulo 12 dice, renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿De qué estamos hablando? De que el hombre pecador, cuando Cristo hace morada en él, viene a ser, pasa de un estado natural a un estado carnal, y de ahí pasa o debe pasar a un estado espiritual, un estado de madurez, donde de carnal usted se va a ir renovando por medio de la renovación de su mente. ¿Cómo renovamos la mente? Por medio de la palabra de Dios. Salmo 119, Salmo 19, hermano. Usted lee el Salmo 119 y se va a encontrar con un sinnúmero de enseñanza de la palabra de Dios. El Salmo 119, verso 5. ¿Con qué limpiará el hombre, el joven, la mujer su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, cuando yo guardo la palabra, hermano, la mente se va renovando. La mente es espiritual. Mi espíritu se va renovando por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Cristo pagó el precio por nuestra libertad del pecado, para que como hijos redimidos de nuestro Padre Celestial, participemos de sus bendiciones eternas. Gloria. Empezamos aquí y terminaremos en el cielo. Y después del cielo, hermano, volveremos otra vez a la tierra. Cielo nuevo y tierra nueva. El término comprado nos recuerda el mercado donde se vendían y se compraban los esclavos. ¿Usted sabe en el mercado que Cristo lo compró a usted? En el mercado de esclavos. Usted era esclavo de Satanás. Usted era esclavo del pecado. Y Cristo lo compró a usted. Lo sacó a usted de ahí. Lo compró con su sangre. Derramó su sangre. Aguantó, hermano, el flagelo. Que el Salmo 22 dice, el salmista David, hablando ya del sacrificio de Cristo, contar puedo aún todos mis huesos. ¿Sabe lo que él está diciendo el salmista? Que cada latigazo que le daban a Cristo con ese flagelo, hermano, cuando jalaban de allá para caer el trozo de carne que traían. Y el salmista dice que los huesos del Mesías se le podían contar de tal forma, hermano, que no le dejaron carne en su espalda. Y ese fue el precio que Cristo pagó por usted. Dele valor al sacrificio de Cristo. Dele valor al derramamiento de la sangre de Cristo. Y cuando usted le dé valor a esto, entonces usted va a entender, solo por sí solo, dándole valor a esto, en qué y cómo usted puede glorificar a Cristo con su cuerpo y su forma de vivir. Cuando Pablo alude a esto, hermano, está diciendo que Cristo compró a los cristianos como esclavos para servir a Cristo. Ahora Él es nuestro amo. Él es nuestro amo. No es el dinero. No son las preocupaciones materiales. No son las posesiones materiales. Si las posesiones materiales ocupan el lugar de Cristo en su corazón, Cristo no está en su corazón, aunque usted tenga una vestimenta de religiosidad. Si los bienes materiales ocupan su mente y su corazón, Cristo no es el centro de su corazón. No es su amo. Los pasajes, hermano, paralelos
al verso 20 que nosotros hemos leído, lo vamos a encontrar en el capítulo 7, una hoja más para adelante, en el verso 22 y verso 23. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y guiado, hermano, por el pensamiento de Dios, escribe: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Es decir, en el tiempo en que Pablo escribió esto, hermano, la esclavitud estaba en auge. Y cuando Cristo llamaba a un esclavo, Cristo lo hacía, podía ser siendo esclavo en los aspectos políticos, hermano, que regían las naciones en donde el evangelio llegó. Podía seguir siendo un esclavo, seguir teniendo un amo, pero entendiendo, hermano, que Cristo le daba una libertad espiritual, que esa libertad le daba acceso al cielo. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. El que era esclavo era libre del pecado. Y el que era libre, físicamente hablando, hermano, legalmente hablando, Cristo lo libertaba de la esclavitud del pecado. Por precio fuisteis comprado. No os hagáis esclavo de los hombres. El verso 23. Cuando nosotros vamos a Gálatas, en el capítulo 4, verso 6 y verso 7, el apóstol Pablo diciéndole a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, dice: por cuanto sois hijos, metas eso en la cabeza, hermano, que usted es hijo del Altísimo. Usted ha sido engendrado del cielo. Por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre, Padre bello. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Usted hereda, hermano, todas las bendiciones del cielo por medio de Cristo. Todas las bendiciones a vida y por haber, usted la hereda por medio de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Somos del Señor tanto por creación como por redención. Hermano, por creación y extensión, todos los hombres son del Señor. Pero por redención son pocos los que son hijos de Dios. Solo por redención están los que han sido llamados por el Señor y han aceptado el sacrificio de Cristo y se han rendido a Cristo. Entonces, por redención, nosotros, hermanos, somos hijos del Señor, más que por creación. Aquí lo que se toma en cuenta es lo último. No el hecho de que usted ha sido hijo de Dios por creación, sino el hecho de que usted es hijo de Dios por redención. Cristo lo redimió a usted. Su posesión de nosotros se remonta al Calvario, comprado por precio. En la cruz vemos, oiga bien, usted no lo ve y debería verlo. Muchos no lo ven, pero deberían verlo. ¿Y de qué está hablando, hermano? En la cruz vemos la etiqueta con el precio que el Señor Jesús nos puso. Usted tiene un cambio de propietario y le ha dado la unción del Santo, le ha dado el sello del Espíritu para el día de su redención. Y eso deberíamos verlo constantemente en la cruz. Que nosotros, hermano, tenemos esa etiqueta que el Señor nos puso. Fue la etiqueta que le puso a aquel ladrón cuando le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Ni la muerte te podrá retener, ni la muerte te podrá tocar. Podrá acabar con lo físico, pero en lo espiritual tú estarás conmigo. Ese fue el sello que Dios nos puso por medio de su Espíritu Santo para el día de la redención. Con lo cual, hermano,
quiero decirle que no debemos vivir con miedo. No debemos vivir con pánico. A veces mi mujer dice que yo estoy medio chalado. Porque yo le digo, yo quisiera que esto se pusiera todavía más malo. Hermano, mire, no quiero que usted piense que yo soy un masoquista o que quisiera ver a la gente sufrir. No, hermano, es que mientras más malo se pongan las cosas, más rápido viene Jesucristo. Amén. O más rápido vamos a ir. Amén. Yo no sé si usted está preparado para el encuentro con su Señor. Yo sí estoy preparado, hermano. O salen a la luz los que son verdaderamente de Jesucristo. Yo estoy preparado para el encuentro con mi Señor. Y no es un cuento que le estoy diciendo. No es un cuento. Yo, hermano, estoy preparado para el encuentro con mi Señor. Yo no sé usted. Pero si no lo está en el mejor de los sitios, en el mejor de los caminos, para dar un giro de 180 grados y arrepentirse de sus pecados. El Señor nos consideró tan valioso que estuvo dispuesto a pagar por nosotros el precio de su preciosa sangre. Cuán grande tuvo que amarnos Jesús para llevar nuestros pecados en su cuerpo hasta el madero. ¿Cuánto tuvo que amarnos? Hermano, científicamente se cree, y eso lo vi en The History Channel, que nadie en la faz de la tierra ha sufrido una muerte tan agonizante, tan cruel, como la muerte que sufrió Cristo por usted. Algunos, hermanos, hasta cristianos, oiga bien lo que le voy a decir, hasta cristianos, cuando Mel Gibson hizo la película La Pasión de Cristo, hubieron gente, hermano, en iglesia que se pasó esa película, que se desmayaron y otros gritaron que no querían seguir viendo la película porque la película mostraba escenas, hermano, que parecían vividas. Y quiero decirle, hermano, que yo vengo viendo la película esta para Semana Santa de la Pasión de Cristo desde que yo era pequeño. Y la única película que se asemeja un poquito al sacrificio de Cristo y lo que Cristo sufrió fue esa última película de la Pasión de Cristo. Y muchos cristianos se tapan los ojos. Así mismo nos tapamos los ojos, hermano. Eso es una película. Así mismo nos tapamos los ojos por no ver a la cantidad de cristianos que están fusilando y que le están cortando la cabeza y que lo están quemando vivo por causa del nombre de Cristo. Y usted piensa que no está pasando nada. Y usted vive ignorante a esto. Ay, es que yo soy tan sensible que esa película me puede dar un infarto. Pues si le da un infarto se reúne con su Señor más rápido de la cuenta. Bienaventurados, hermanos, los que tienen parte en la primera resurrección. Son bienaventurados. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Si la muerte es nuestra amiga. Ay, hermano, es que no es lo mismo llamarla que verla venir. Hermano, pues si viene, que venga. Que yo la voy a recibir con los brazos abiertos. Ay, pero que usted no piensa en sus hijos, hermano. Si Dios, que lo piensa todo y lo sabe todo, no lo ha tomado en cuenta, ¿por qué tengo que tomarlo en cuenta yo? Yo le pregunto a usted. Si Dios, hermano, que es soberano y que no hay nada que ocurra sin que Él lo sepa, permite que me llegue la muerte, ¿usted cree que yo me voy a preocupar de mis hijos? Yo le pregunto. Ay,
¿con quién voy a dejar a mis hijos? Esas no son mis preocupaciones, esas son preocupaciones del cielo. El Señor solamente me dio mis hijos para que yo los ministre. No son de mi propiedad, son de su propiedad y Él sabe lo que ha de hacer con ellos cuando yo no esté. Yo no voy a cuestionar eso, hermano. Entonces hay cristianos que son tan sensibles que no pueden ver esta película. Y si no pueden ver esta película, hermano, menos van a ver lo que la iglesia, hermano, está pasando actualmente. Esos son temas, hermano, que no se tocan en las iglesias. Porque nosotros estamos más envueltos en las cosas nuestras que en las cosas de nuestro Señor. Ya no queremos ser misioneros. Y los misioneros quieren venir para Estados Unidos, para Europa. Cuando le hablan de ir para África o para Medio Oriente, hay que orarle a Dios. Espérate que tengo que orar y ayunar a ver si Dios quiere que yo vaya. No, como le dije yo a uno. ¿Entiendes? A Que ver Dios, si Dios quiere todito manda misiones, pero que manda yo para vaya. Estados Unidos y para Europa, pues nunca para Ahora bien, hermano, no queremos ir a países tercermundistas, porque allí no hay laguita, como dicen los argentinos. Allí no hay ofrenda. ¿Eh? Muy bien. Allí no hay nada que darme. Yo quiero ir de misionero a Estados Unidos y a Europa. Y no valoramos el sacrificio de Cristo en la cruz. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. En otras palabras, usamos nuestro cuerpo de modo tal o de tal modo que otros puedan ver que pertenecemos a Dios. De una forma u otra, el Espíritu Santo se revela en la vida de cada creyente. Esto no quiere decir que cada creyente tiene solo un don. Cuando, hermano, usted va a Corintios capítulo 12, verso 7, vaya conmigo por un momento. Glorificar a Dios en nuestro cuerpo significa, hermano, no rendirnos al pecado, pero también saber utilizar correctamente los dones que el Señor nos ha dado. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho propio o para provecho colectivo? A cada uno de nosotros se nos ha dado la manifestación del Espíritu para provecho propio o para provecho colectivo. Colectivo. Escuche bien. Muchos charlatanes, falsos ministros, personas desviadas de la verdad de Dios y que han tomado el Evangelio como fuente de ganancia, están recogiendo al tiempo de hoy y le han impuesto a la iglesia desde diezmo hasta primicias. Y esas primicias, hermano, equivalen a que usted va a llevar el primer sueldo del mes del año entrante. Es decir, que el primer sueldo de enero, las iglesias que recogen primicia van a recibir un cheque de cada uno de sus miembros como primicia del año. Pero resulta ahora que este dinero no es invertido en la obra de Dios ni en los miembros de la iglesia. Este dinero va al bolsillo del ministro o los ministros que liderean determinada
iglesia o movimiento. Es que yo tengo el don del pastorado. Bueno, pues si tú tienes el don del pastorado y tú entiendes que realmente tú eres un servidor de Cristo, entonces tú vas a servir a Cristo con toda la dignidad posible. Y no va a mezclar pactos. No va a traer cosas del primer pacto o del primer testamento, incluirlo en el nuevo pacto cuando no caben, no son compatibles. Pero como la iglesia sabe de todo menos de Biblia, y como en esas iglesias, hermanos, y megas iglesias, se presenta un show tan espectacular y unas luces tan espectacular que todos o la gran mayoría quieren ser miembros de esas iglesias. Porque lo que se presenta allí es un show para entretenimiento, que la carne se siente satisfecha, se siente cómoda. Y entramos en toda la dinámica que se nos bombardea desde esos púlpitos. La Biblia, hermano, nos enseña que la manifestación del Espíritu nos ha sido dada para un aprovechamiento colectivo. Si bien es cierto, puede ser de algo personal, pero no lucrativo. Usted no debe lucrarse ni aprovecharse de la buena fe de los feligreses. Dicho sea de paso, hermano, dicho sea de paso, nosotros somos un terreno fértil tanto para las malas enseñanzas como para la manipulación. Porque somos, hermanos, en una gran mayoría un atajo de ignorantes en la palabra de Dios, que cualquiera nos engaña y nos emboba. Y hay personas, hermanos, que tienen un espíritu de seducción que hasta el más duro lo hacen diezmar y lo hacen ofrendar. Oiga bien lo que yo le estoy diciendo. Porque yo conozco una señora, hermano, que esa señora es hermana del actor este que le llaman La Roca. Pero a esta le dicen el Peñón. Esa no anda ni con reloj para no dar la hora. Oiga bien, ni con reloj anda para no dar la hora. Y cuando esa mujer me dijo a mí que escuchando un programa de radio, Dios tocó su corazón por medio del predicador y ofrendó $400. Oiga, hermano, una persona, oiga lo que yo le estoy diciendo, que no anda con reloj para no dar la hora. Pero yo me entero de esto porque ella dice, pero el mismo predicador que yo oí en Orlando, lo estoy oyendo aquí y dice lo mismo. Y yo le digo, claro que le va a decir lo mismo. Y la van a bombardear constantemente con esto, con tal de sacarle el dinero de los bolsillos. Porque tiene un espíritu de seducción. Y cuando esa mujer me dijo a mí que dio $400, digo, ¿cómo? Digo, bueno, el espíritu que tenía que la sedujo a usted, a su espíritu, para que usted diera $400. No es que usted no debe dar, hermano, por la obra de Dios. El hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que ser de corazón desprendido para el Señor. Y la Biblia nos enseña, hermano, que es mejor dar que recibir. Pero usted tiene que tener una conciencia clara y un razonamiento claro que lo que usted está dando tiene que ser bien utilizado para la obra de Dios. Porque Dios le pedirá cuenta a usted como administrador de los bienes que Él le ha permitido administrar a usted. No le dé lo suyo a palabreros, ni le dé lo suyo a personas que lo que van a enriquecerse. Esa frase, manifestación del Espíritu, quiere decir tres cosas, hermano. Número uno, quiere decir una acción que revela la presencia del Espíritu de Dios. Esa palabra que aparece ahí, esa frase, manifestación del Espíritu, número uno, quiere decir una acción que revela la presencia
del Espíritu de Dios en su vida. Número 2, apunta a una acción que el Espíritu Santo genera. Está anunciándole la presencia, pero también le está anunciando la acción que él genera. Y número 3, la evidencia de la presencia del Espíritu en la vida del creyente sirve al bien común de toda la iglesia. ¿Y por qué yo le estoy diciendo esto, hermano? Le estoy diciendo esto porque en las iglesias hay personas que tienen un espíritu contrario a la verdad de Dios y que tienen un espíritu contrario a la verdad que Dios establece en las Escrituras. Entonces debemos cuestionar qué espíritu es el que usted tiene que contradice la verdad de Dios. ¿Qué espíritu es el que usted tiene que lo está llevando a usted a creer más en sus sueños y en sus visiones y en lo que usted pueda decir que en la palabra de Dios? Cuando Dios dice que no hay una palabra, que esta es la palabra más segura que el hombre puede tener, que es la palabra profética, esta palabra de Dios. No la palabra de un palabrero. La palabra que los profetas y los apóstoles hablaron es la palabra profética más segura. Es tan segura que Juan concluye su libro, el libro de Apocalipsis, dice que el que le quitare o el que le añadiere a este libro, a las palabras proféticas de este libro, su nombre será quitado o no tendrá participación, hermano, a la verdad eterna. Quiere decir, hermano, que la palabra de un palabrero a mí me importa poco, por no decir que no me importa nada. Me importa la palabra que el Señor me ha dado por medio, que son las Escrituras. Gloria al Señor. El Espíritu usa los dones de cada creyente para la edificación de la iglesia. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Para eso son los dones, hermanos. Los dones son para la edificación del cuerpo. La intención aquí es proveer el bien común. Esa palabra manifestación del Espíritu, hermano, es para proveer el bien común, lo cual prohíbe que el cristiano use sus dones para beneficio personal. No son dados para la propia exhibición, ni siquiera para la propia gratificación, sino más bien para ayudar a otros. Para eso son dados los dones. Amén. Hermano, conozco ministros que llegaron a este país con una mano atrás y otra adelante. Y hoy tienen carro pago. No es que Dios no bendice, hermano. Dios bendice a sus hijos. Lo curioso es que la bendición de Dios no añade tristeza. Carros de 40,000 y 50,000 dólares. Eso no es nada. Siendo 4 y 5 miembros de la familia, no estoy hablando de un carro. Y casa comprada. Y las iglesias, hermano, o la iglesia, pasando el Niágara en bicicleta. Usted dice, ¿y esto qué es? Y con la rueda de adelante. Oiga bien, De hermano, atrás. ni para exhibición, ni para glorificación propia. Es más bien los dones espirituales son dados para la ayuda de la iglesia. Y con esto voy a concluir. El Espíritu Santo obra con un propósito los dones y servicios y resultados, y los resultados trabajan todo para un solo propósito: beneficiar a la iglesia y glorificar el nombre de Dios. De modo que los dones no deberían alimentar rivalidades o engendrar celo en la iglesia. Los dones espirituales son para provecho de todo. Esto es para beneficiar a otros. Son para el bien común.
por medio del servicio cristiano entre sí. Como dice Primera de Pedro capítulo 4 verso 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a otros como buenos administradores de la multigracia de Dios. Y esa es la razón, hermana, hoy hermanos, de los dones del Espíritu. Nos han sido dados para beneficiar la iglesia en todo el sentido de la palabra. No para satisfacción personal ni para gloria personal suya, sino para glorificar el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Bien, hermanos, espero que la enseñanza de hoy con respecto al cuerpo, la administración de los dones, les sirva de provecho y que podamos crecer en todo el sentido de la palabra. A Dios le interesa, hermano, que nosotros seamos su boca, nosotros seamos su vocero. Y para ser los voceros de Dios, nosotros tenemos que tener claro los conceptos de Dios. Tenemos que tener claro los parámetros que el Señor nos ha puesto y vivir conforme a ellos. Dios eterno y Dios de misericordia, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a cada oyente, bendice a tu iglesia, bendice, Señor, a esta tu congregación que está dispuesta a pelear la buena batalla. Levanta al caído, dale fuerza al débil, y aquí somos todos débiles, Señor, síguenos dando de tu fuerza, porque dependemos exclusivamente de ella. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén, Señor Jesús, amén. Vamos a dejar por ese lugar.